Muy bien, vamos a leer una parte de la Escritura. Vamos a tomar la palabra de Dios y qué bueno que estamos aquí dando un tiempo para leer la palabra, para escucharla, porque queremos así oír la palabra de Dios. Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer a partir del versículo 31, Marcos 5, 31. Vamos a tomar esta porción de la Escritura y vamos a hablar de un ejemplo de fe, pero no cualquier fe. Es una fe que nos llama la atención, una fe que nos atrae, una fe que nos cautiva. Dice el versículo 31 en adelante. Vamos a ver esta porción de la Escritura. Dice así el verso 31. Dice el verso 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pues él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: mire, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y quedó sana de su azote. Pueden ocupar sus lugares. Mencionaba un ejemplo de fe, no cualquier fe. La razón porque en ciertas circunstancias es fácil decir que creemos en Dios, es fácil pronunciarnos a favor de algo, y algo que a lo mejor puede ser popular, puede ser algo atractivo, y en ocasiones pues con cierta moderación nos decimos, bueno, simpatizo con eso, ya sea una forma de pensar de otra persona, ya sea alguna publicidad. Eso es fácil. Inclusive aún en enfermedades decimos: sí, efectivamente yo creo que Dios me puede sanar, tengo fe que me puede sanar. Una ocasión evangelizaba en un sector de Nuevo Laredo, en una de los barrios más difíciles cerca de la colonia de Palacios, y estábamos ahí con un grupo de muchachos, y algunos ya no tan muchachos, pero al fin personas drogadictas, y de repente se acerca conmigo un hombre, ya macizo, yo era muy joven en ese tiempo. Se acerca con un brazo inflamado, pero no, una forma que me impactó, morado, así un color entre negro y morado, así muy feo, y me dice: yo no creo en Dios, pero tengo fe que esto se me va a quitar. Y yo me quedé así, muy joven, y luego ver al hombre lleno de tatuajes y así, me dio miedo en el momento. Y le dije: bueno, usted dice que no cree en Dios, tiene fe, pero ¿qué le garantiza que esa declaración vaya a ser efectiva? No supe más, no volví a ver a esa persona, pero pongo el ejemplo de que a veces es fácil decir estas cosas. Pero este ejemplo de fe del que estoy tomando de esta lectura es diferente, porque es la fe que no solamente se confiesa, no solamente se vive internamente o se tiene, sino que va a actuar, que va a moverse. La fe tiene que mover montañas. La fe tiene que, como alguien dijo por ahí, que la fe es como el radar que ve más allá o capta más allá de la neblina. Esa es la fe que tenemos aquí. No es la fe religiosa solamente, no es la fe que se aprendió como Timoteo, que tenía la fe que estuvo en su abuela, que estuvo en su madre y luego estaba en él, aunque Pablo sabía que no era una fe sencilla la de Timoteo. Le dijo claramente: tu fe no fingida. Así que hay una fe que a lo mejor puede ser fingida, pero esta fe que está en Marcos, en el capítulo 5, 31 en adelante, es una fe de acción, no es fingida. Es una fe ejemplar, que es la que me llama la atención. Así que de entrada veamos ese contexto, esa parte o la ocasión
de esta fe, cómo se va a mover, cómo va a actuar. Bueno, aquí tenemos que la enfermedad de esta mujer la trajo a Jesús, así que había un doloroso problema porque tenía muchos años, más de una década, muchos años de sufrir este problema, estas hemorragias que se describe que eran constantes en esta mujer, y ya se imaginan el desgaste físico, emocional, inclusive económico, porque había ya tratado con muchos médicos y nadie había podido solucionar este problema. Así que no solamente en lo físico podemos observar, aparte, al tener este tipo de enfermedad, esta mujer tenía que estar aislada de la sociedad, porque al tener este problema ella podía considerarse una mujer, al menos en ciertos periodos de su vida, podía considerarse una mujer inmunda de acuerdo a la ley judía, y por lo tanto eso agravaba más su condición y podía ser terrible no asistir al atrio de las mujeres, no orar en público, no orar con sus compañeras, con las personas. Si tenía hijas, no estar con ellas por esta situación. Así que ambas cosas estaban allí, pero ella trajo todo, y como debe ser, a Jesús, traer todo, estar allí, porque la mayoría acudían a él. Ahí estaban los afligidos, los leprosos, los hambrientos, los ciegos, todos ellos se acercaban. Y claro, Juan, en el capítulo 5 de Juan, se habla de que en Betesda, en el estanque, había toda esta clase de personas. Así que era muy común en estas enfermedades que todo mundo puede observar, porque observa a un ciego en la forma de caminar, al sordo a la forma de que no responde a los llamados. Pero la enfermedad de esta mujer era a lo mejor más personal, más silenciosa, pero no menos tormentosa. Era un problema serio para esta mujer. Por eso cada dolor es un llamado para que vayamos a aquel que puede sanar, Jesucristo. Por eso estamos aquí. Por eso muchos captamos el llamado, y me gusta este término llamado, porque la enfermedad nos da esa posibilidad. Yo le he testificado, se lo he dicho a usted, yo estaba enfermo, 17 años, y desde muy joven, desde muy niño, padecía convulsiones. De repente nomás me daba sueño y ya no sabía de mí, y despertaba y muy débil con esas convulsiones, y decía que era un cuadro muy tremendo lo que me pasaba. Pero oí hablar de Jesús también como esta mujer y pude ser sanado. La enfermedad me permitió. Por eso es esta frase: cada dolor es un llamado para que vayamos a Él. Más de una vez estamos aquí, y es legítimo que alguien busque la sanidad, que alguien busque la respuesta, que alguien busque la salida a sus problemas. El problema es, y eso sí es grave, buscar la enfermedad donde no hay. Imagínense, con mucha sed, ir a un pozo donde no hay agua. Cavar, como dice el profeta, cavas en cisternas vacías, pura arena nada más, pura piedra es lo que encuentras, no hay agua. Hay gente que busca el milagro donde no lo hay. Hay gente que va a ciertos lugares donde le van a explotar, le van a quitar el dinero, como esta mujer. Puede ir con mucha gente y todo es en vano. Pero qué bueno que ahora, como tantos de aquella época, tuvieron la oportunidad y respondieron a ese llamado para buscar el milagro, porque se dieron cuenta que la enfermedad era una forma de responder a lo que Dios tenía para esta mujer. Así que la fe también, no solamente el problema, la fe, porque esta mujer era una mujer de fe. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús más adelante. La fe la preparó para una bendición muy grande, porque no solamente estamos hablando de sanar el cuerpo, que eso ya es muy bueno. Estamos hablando de que ella, después de este encuentro, de esta experiencia, puede ir a la casa de Dios, puede llevar ofrendas, puede ser una de las seguidoras. No sabemos más de ella, no sabemos su nombre. Oímos hablar de María Magdalena, de la otra María, de Juana, la mujer de Cleofas. Oímos hablar de todas ellas, y que anduvieron con Jesús, ellas y otras mujeres. No sé si esta mujer ya no tuvo un acercamiento. No tenemos referencias bíblicas sobre esto, pero lo que sí sabemos es que esto fue el empezar algo nuevo.
algo diferente. Por eso la sanidad, como la obra de la salvación, es toda una bendición, definitivamente. Hay un coro que decía, si tenemos todo, o si tenemos la salvación, lo tenemos todo, decía ese coro. Porque soy salvo, lo tengo todo. Y luego dice este coro, tengo al Señor. Amén, hermanos. Así que no solamente tener al Señor con nosotros, sino tener también la seguridad de que tenemos el milagro, de que tenemos la confianza en Él, y el Señor es el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, dice el salmista. Por lo tanto, es el milagro, lo preparó para esto. Y yo no me quedo en el milagro de esta mujer, ni en el milagro mío en su momento, y usted no debe quedarse en ese milagro, tiene que ir más allá. No vamos a tener toda la vida diciendo lo mismo. A mí me sanó hace 40, 50 años, de los más viejos. A mí me sanó hace 10 años y no hay novedad. Es el mismo testimonio, ya un poquito empolvado, que sigue siendo bueno, pero necesitamos que esa fe, porque nos prepara. La fe nos prepara para lo grande. Ven al encuentro de tu Dios, dice la Escritura, pero también nos prepara para seguir viendo más la gloria de Dios. Y cuando vengan los hijos, también vamos a decir, Señor, yo sé que vas a sanar a mi hija, a mi hijo. O cuando vengan los nietos también, hijita, ora por el niño, ora por él, el Señor lo va a sanar. ¿Por qué? Porque nos ha preparado para cosas grandes. Y aquí estamos, por cosas grandes que Dios nos preparó. Así que Él anticipadamente, es más, dice la Escritura que hay cosas que Dios preparó para que andemos en ellas. Todavía no hemos llegado a la mejor esa parte, y por lo tanto cada día es un acercamiento a cosas gloriosas. Así que, hermanos, esto no se ha terminado todavía. Esto está empezando. Eso es fe, ver que vienen cosas grandes, gloriosas, maravillosas, porque ya tenemos la sanidad, la misma salvación, algún otro milagro de protección quizás en el pasado. Eso es una preparación, porque vienen cosas grandes. Y viene sobre todo la revelación de un cielo, de la eternidad, de estar con Dios por los siglos de los siglos. Eso es glorioso, y la fe nos ha hecho un acercamiento a todas estas cosas que son maravillosas. Así que viene la bendición más allá. Incluso diríamos, los dones materiales se reciben de la mano de la fe también. La fe es la mano del mendigo, del que pide. Así es la fe. La comparación suena un poquito muy fuerte, muy rústica así, pero estamos hablando de alguien que tiene una necesidad. Por eso pide, porque tiene hambre. Pide porque tiene necesidad, porque piensa que hay gente que le va a ayudar. La fe es la mano del que pide. La Biblia dice, el que pide recibe, el que toca se le abre, el que busca encuentra. Eso es fe, extender la mano. Por lo tanto, los dones, no solamente de ver el sol al día siguiente, ver un hermoso atardecer, ver la salud de los hijos, eso puede venir automáticamente, pero aún ahí a veces es un acto de fe, porque hay quienes no lo van a ver, hay quienes no van a amanecer, hay quienes no van a ver el ocaso de esta tarde, no lo van a ver, pero tenemos fe y decimos, yo por fe me acuesto, descanso, yo confío y sé que voy a despertar, y si no despierto, despierto en la eternidad. Eso es la fe también. Por eso, aún en lo material, tenemos que creer que Dios tiene mucho para nosotros. Todos actuamos con una fe diaria en lo que son las leyes normales. Ya mencionábamos el tema natural del sol, del atardecer. Va con un médico y le da una receta, un papelito, y usted dice, yo voy a sanar, yo voy a mejorar. Todavía no se toma el medicamento y recibe el papelito y sale con confianza, va y compra el medicamento. Se sube a un autobús, se sube al avión, y usted no va a ir a ver qué está haciendo el piloto o el chofer, o no le pide usted el certificado, cuántas horas de vuelo tiene el piloto. Es más, a veces ni los vemos. Nosotros nos subimos al avión y eso sí, nos encomendamos al Señor, no al piloto. Y ahí estamos, ay Señor, tú nos guardas. Y yo tuve un pastor que viajaba mucho en el avión, nomás llegaba y me decía de repente, discúlpame, voy a dormir. Y se volteaba y empezaba a roncar, suavecito, pero roncaba. Y yo, del nervio, claro, viajes de 2 horas máximo, y bien dormido. Dormía un buen rato,
despertaba como si nada, y yo agarrado del asiento todavía. Dije, yo quiero tener la fe de este hombre. Pero aprendes a ponerte en las manos de Dios y a dormir más de una vez. Y eso es importante. Entonces, en las leyes diarias de la vida es parte de fe. El granjero, aquí el agricultor siembra con fe, como dice Santiago. Siembra. No sabe si va a brotar, ahí va a germinar la semilla. No sabe si las aves van a estar ahí lejos de la semilla. No sabe si eso va a pasar. No sabe si se va a venir una helada, un granizo y destruye la cosecha. Tiene cierta fe las personas. Aún el comerciante abre en la mañana la tienda allí y quizás nadie se va a parar en todo el día, pero abre la tienda pensando de que alguien va a entrar. También los pastores abren las puertas del templo para ver quiénes van a venir, y a veces llegan y a veces no llegan. Santo Dios, pero hay fe. Amén, hermanos, hay fe, hay confianza. Así que la fe preparó estas cosas. Cuando Cristo obró el milagro aquí, que es importante, que fue algo muy sobresaliente allí, porque dice la Escritura, días antes se podía haber dicho o se decía de Jesús que no podía hacer muchos milagros donde había incredulidad. Ahí en el 5:36, cuando habla también de la mujer de Jairo, también de la hija de Jairo, más bien, está el milagro, y luego ahora aquí están esos dos milagros, una resurrección, un volver a la vida. Yo creo que esta mujer que tenía problema físico, su milagro le trajo vida también. Y una persona que estaba muerta, que perdió el sentido físico, es decir, lo que la mantenía viva, perdió todo tipo de signos vitales, los pierde la primera jovencita y los recobra. Ella vuelve a la vida, a lo físico, y esta mujer va de lo físico más allá, va más allá también, y en este caso el milagro de Dios. Así que ambos milagros, y se había dicho no hacía ciertos milagros. En Nazaret no pudo hacer milagros porque no creyeron en él. Pero es fulano de tal, es el hijo de tal persona, lo conocemos. Imagínense, vamos a la presbiteriana, ahí predica el pastor Vélez, que no lo vimos ahí en la calle Nadadores, hay Río Nadadores, o ¿cómo se llama el otro? Río Conchos. No lo vimos acá en el centro, en la Plaza Rosita, cuando era un jovencito. Es el hijo de tal persona, de tal señora, de tal persona. Todo el mundo puede decir eso. Oiga, eso no es nuevo. ¿Vieron a Jesús? ¿Que no es el hijo de María? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Y ahora es un predicador, es un profeta. Y no hubo milagros allí. Y hay una frase que yo no la acepto bien, pero a veces como que preocupa. No hay profeta con honra en su propia tierra. Pero mis colegas, les digo, aquí hay muchos pastores que crecimos juntos. Y yo me pregunto, ¿ellos tienen derecho? ¿Yo no tengo derecho de ver algo? Pero la tendencia general es esta, de que personas pueden dudar de lo que tenemos. Decimos, el mexicano le gusta ver a alguien con ojos azules, ¿no? O con un lenguaje así entrecortado. Dicen por ahí, nos interesa la gente que viene del extranjero. Ya se preparó una frase muy conocida en México. Cuando nos obsesionamos por lo extranjero, lo de fuera, se le llama malinchismo, malinchista, es decir, tiene obsesión por lo que viene de otra parte. No creemos en lo que tenemos. Y hermanos, Jesús era del pueblo, estaba entre el pueblo, creció con ellos, jugó con muchos niños en Nazaret, pero hizo milagros, pocos, pero los hizo. Y de Nazaret alguien dijo, o de Galilea saldrá algo bueno. Pues hermanos, de las tinieblas que estaban en Galilea, dice la Biblia, allí luz resplandeció sobre ellos. La tierra de Zabulón y de Neftalí, allí luz resplandeció. Así que donde se cree que no hay nada bueno, Dios levanta algo. Y aquí de Anáhuac han salido grandes personas, grandes personalidades, pero también ha salido una buena predicación del Evangelio. Y la prueba está, aquí tenemos una iglesia con tradición y que tiene mensaje. ¿Por qué? Porque aunque hay obstáculos, la fe se sobrepone a las costumbres, a las ideas,
a las críticas, a lo que se diga. La fe puede, ¿por qué no?, mover montañas, como decíamos al principio. Si tú crees, le vas a decir a ese monte, quítate, y el monte se va a mover. El obstáculo se va a quitar, porque esto nos ayuda a avanzar. Por eso hablo de una fe genuina. Y por otra parte, la fe de acción, porque aquí está avanzando, se acerca al momento, pero dice claramente esta escritura que extendió la mano, los versículos anteriores, y tocó. Si yo tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Ella extendió la mano, tocó el manto, y al instante sintió la sanidad en ese momento. Así que puede haber un estrecho contacto externo con Cristo, pero tiene que haber un contacto eficaz interno también. Porque ella dijo, si yo solamente, primero lo razona, si yo extiendo la mano y toque el manto, el borde del manto, yo voy a ser sana. Se preparó y luego extendió la mano. Así que tiene que haber una conciencia de esto, de que el milagro puede venir, podemos tocar. El pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo eso lo preparó y luego sí se levantó y se fue a la casa. Podía ser rechazado, podía ser castigado inclusive, podía ser expulsado, lo merecía. Pero él dijo, yo me levantaré y voy a estar allá. Qué interesante es dar ese paso de fe. Yo tengo problemas, pero sé que si voy a cambiar. Sé que si escucho, voy a cambiar, voy a recibir algo. Sé que si alguien ora por mí, algo va a pasar. Sé que si leo la Biblia, algo va a pasar. Sé que si bendigo a mi hija en la mañana o a mi hijo antes de que salga al trabajo o a la escuela, algo bueno le va a pasar o simplemente lo va a cuidar. Todo esto es importante. Por eso la conexión externa, la parte de afuera y la nuestra, debe juntarse como esta mujer lo está haciendo. Así que la multitud que tenemos aquí, que está entre mucha gente, porque a veces hay mucha gente que asiste a las iglesias, pero una persona recibe un gran milagro. A veces dos, poca gente lo hace. Así que hay congregaciones que tienen las limitaciones también. Mucha gente viene a oír con diferentes problemas, diferentes formas de ver las cosas. Hay gente que sí está creyendo todo, otros dicen, no, yo no creo, no es posible. Yo he estado en iglesias donde he tenido, siempre me toca, que no ha sido el caso de aquí, pero me ha tocado siempre, hay personas que lo que están pensando lo están diciendo en la banca. Sí, claro que sí, es cierto, y lo que dice el pastor, sí, y luego le codea al que está a un lado, sí, oíste, ya ves, mira, y pues uno está viendo todo desde acá. Y sí, distrae un poco, pero están pensando, pero también de repente, ¿y a poco? No, yo no creo eso. Y también es feo que se escuche esas cosas. Entonces, la multitud murmura allí. Y más cuando Jesús pregunta algo, la gente dice, los discípulos dicen, Señor, ¿no estás viendo toda la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Todo mundo te está tocando. Pero el toque de la fe es diferente, no es de todo el mundo, es del que Dios quiere y tiene misericordia también, y de la persona que es consciente de que está enferma, como hemos visto en este pensamiento anterior, y que sabe que la respuesta está enfrente de ella y que requiere acción. La multitud puede tocar, pero el toque de fe no es de cualquier persona. Todo mundo puede responder una invitación, pero pocos se llevan allí, la mejor oferta, el mejor momento. Pocos son los que lo alcanzan. Así que hay que hacerlo también nosotros. Hay que esforzarnos, no ser de los que contemplan, somos de los que actúan. Somos de los que se quieren llevar algo, no de los que se conforman con simplemente intentarlo. Aquí se trata de encontrar el milagro, y Dios lo tiene para nosotros, lo tiene para nuestras vidas. Así que no puede haber un contacto vivo entre nosotros y el Señor sin ese conocimiento también, es decir, sin saber que ahí está la respuesta. Por eso, qué bueno es que sabemos de Dios, qué bueno que instruimos a nuestros hijos que están aquí con nosotros de pequeños. Mañana quizás no van a estar, van a hacer su vida, se van a Estados Unidos, se van a otra ciudad. Ya no estamos ahí cerca de ellos para motivarlos.
pero han aprendido algo y de repente ahí se van a acordar de lo que oyeron y el milagro también en ellos puede realizarse. ¿Por qué? Porque ese conocimiento previo va a ayudar. El conocimiento no trae el milagro, sino hacia dónde va ese conocimiento. Ese saber importante de bendición es bueno que lo tengamos presente y puede cambiar las cosas. No sembramos, hermanos, en mala tierra. No estamos sembrando en el camino solamente entre pedregales. Estamos sembrando en tierra que puede dar fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Si no, sería frustrante predicar al aire libre, predicar simplemente como en la montaña, que se escuche un eco y pensamos que es alguien que nos está contestando a la distancia. No se trata de eso. Aquí sí, la palabra de Dios llega, tiene respuestas, no es el eco, es la respuesta a la eficacia, al poder de esta palabra que estamos oyendo. Yo creo que algo está pasando cada vez que predicamos la palabra de Dios. Así que entre la multitud hubo esta persona que tocó al Señor y hubo salvación, y no pasó desapercibida esa acción tan simple de tocar, de rozar el manto, el borde del manto. Y algunos se han ido más allá, que si era un manto que regularmente usaban los varones, que si coincidía con el manto que traía ciertos colores y que a veces era un simbolismo de la palabra de Dios, y que por lo tanto tocar la Biblia es recibir el milagro. Hay gente que abraza la Biblia y no recibe nada. No es por el hecho solamente de oír la palabra de Dios, va más allá, hay una acción, porque no es la Biblia la que resuelve la sanidad aquí, y creemos en la palabra, pero la palabra nos lleva a una persona, a una fuente, porque la fe está ahí, es cierto. Si creemos ahí, en ese caso por sus llagas, es una declaración, pero el que sana no es simplemente poner una Biblia sobre una enfermedad, no es ponerla en la cabecera la respuesta, poner una Biblia ahí, o ponerla en la sala y que con eso ahuyenta los malos espíritus, ahuyenta ahí las malas vibras. No, la Biblia tiene que practicarse, tener confianza. Es bueno tener una Biblia, es bueno, pero la palabra de Dios, de hecho, el término palabra en el Antiguo Testamento a mí me encanta. Me encanta el término que se usa, el griego es logos, rema, por ejemplo, y otros derivados. Y hay una palabra en hebreo que es dabar. Dabar es de donde viene ese término, que es palabra de Dios. De ahí viene. Pero dabar significa acción, algo que no está quieto, no es pasivo. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es así, acción. Y dijo Dios y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Dios promete y cumple. Ahí está. Él envió su palabra y fueron sanados. Envió su espíritu y fueron sanados. Por lo tanto, eso es lo que me gusta. Para el griego, la palabra más que acción es algo elevado. Es algo que tiene que ver con el pensamiento, con las buenas ideas. Así se someten los griegos. Pero el hebreo conservó, aún en el griego, conservó esa palabra rema, que es la palabra más parecida al Antiguo Testamento. Es la palabra que se habla, es la palabra que se comparte. Así que no es por tocar una Biblia, no es por tocar un lugar consagrado, no, es la acción de la palabra, es oír la palabra. Decíamos claramente el viernes cuando hablamos de la predicación del Evangelio, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dijimos ahí que no es la palabra escrita la que Pablo está usando ahí, que es la palabra griega que tiene que ver con logos, tiene que ver con palabra, pensamiento, concepto, sino con el rema, con la palabra hablada, predicada. Ahí claramente, predicando la palabra, atacamos al enemigo, vamos contra esto. Jesús estaba predicando en aquel lugar. Claro, aquí hubo un momento pasivo, la mujer va a tocar el manto. Entonces no tiene que ver mucho con la cuestión de la palabra, si fue el manto mencionado o simplemente fue tocar el borde de su túnica, lo que haya sido. Aquí la acción es más allá. Si yo lo toco a él, no cualquier otra persona, a lo mejor otros varones traían ese manto. Pudo haber tocado a Pedro, quizás, si lo traía, pero tocó a Jesús.
No nos equivoquemos. La palabra de Dios, la que sana, la sanidad correcta es en la obra y la persona de Jesucristo, no en cualquier persona. Y aún el predicador, mire, yo he predicado, uno estaba en Matamoros y prediqué sobre este pasaje. Cuando estaba orando por la gente, alguien empezó a tocar mi zapato y yo abrí los ojos y una persona, una dama, estaba agarrándome el zapato. Y ahí agachada la hermana y tocándome el zapato. Bueno, yo no, de momento me sentí incómodo decirle algo, pero no es eso. No es cualquier zapato, no, esa forma. Otra persona estaba predicando en Torreón y yo le dije, en un momento muy importante del discurso, de la predicación, le dije, extienda su mano y por fe toque el milagro. Y esta mujer dijo que extendió la mano y sintió que topó algo y hasta se asustó y abrió los ojos. No había nada. Y tenía una hernia muy grande y estaba embarazada y le iban a operar de la hernia. Y en ese momento baja la mano y pone su mano en su vientre y no sintió la hernia en ese momento. Entonces son reacciones diferentes. Pero no es que todo mundo tiene que tocar a alguien. No, el único que sana, el único que salva, el único que hace grandes maravillas es Jesucristo o Dios en Cristo. Nada más. Puede usar en algún momento otros medios. Jesús le puso lodo a una persona en los ojos. Le dijo, ve, lávate, y pudo hacer otras cosas. O simplemente di la palabra como aquel hombre que confesó, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. No hubo necesidad de tocarlo, de poner las manos. No hubo necesidad de que la sombra de Jesús llegara como en el caso de Pedro en la iglesia primitiva, que la sombra de Pedro pasaba y los enfermos eran sanados. No siempre tiene que ser así. No perdamos de vista que el único que puede sanar es Jesucristo. Porque sale virtud, no de la túnica, no del manto. Jesús dijo y lo testificó, dijo, virtud salió de mí. De la persona, del que está ahí, del enviado de Dios que es Jesucristo. De él salió el poder que puede sanar los enfermos. Así que hay que centrar la fe. Ese toque sanador es en la persona correcta, en el momento correcto y con la fe correcta. Una fe de acción que está aquí. Por eso es muy importante que se tome en cuenta. Ahora, cerramos con la confesión de esta mujer, porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? Reconocer el cambio producido en nosotros por la gracia divina es para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres, ni tampoco para el que recibe el milagro. No se trata de que yo tengo mucha fe más que otros, no, es la gloria a Dios. Tenemos responsabilidad en esto en la iglesia del Señor y es para Dios. Que ni siquiera en este caso la vergüenza que sentimos de que se nos descubra o la modestia de sentirnos que somos a lo mejor protagonistas de lo que recibimos, a veces nos frena esto. Hay que ir más allá. En este caso Jesús pidió reconocimiento del milagro en ese momento. ¿Quién me ha tocado? En este caso fue importante, es decir, respondió. ¿Por qué? Porque al hablar tenemos paz, al hablar tenemos algo diferente. Así que Jesús no hizo la pregunta por ignorancia. ¿Usted cree que no sabía Jesús quién le había tocado? Y como dijeron los hombres de una manera lógica, dijeron, la multitud te aprieta. No, ¿quién me ha tocado? Y eso me gusta. ¿Quién me ha tocado? Hermanos, porque nosotros tenemos que ver en esta forma, confesar. No es la ignorancia. En este caso es la gran pregunta. Y esto no es nuevo. ¿Quién me ha tocado? En el inicio, en el Edén, Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios pregunta y Él sabe que estamos escondidos. Él sabe que estamos allí, ignorados, derrotados en ocasiones. Y Él pregunta, ¿dónde están? Y yo pregunto esta tarde, ¿dónde están los que no vinieron ahora? ¿Dónde están? Y por lo tanto, tiene que haber respuestas en ocasiones. Pero qué importante es que alguien tome el valor y decir, no fui por esto, no fui por aquello, no fui por esto otro.
O como alguien ha dicho por ahí, no fui porque no tuve ganas. ¿Quién responde eso? Casi nadie. Pero hay gente que sí dice, no, pastor, nadie tuvo la culpa, yo de flojo me quedé en la casa. Me desvelé, me quedé dormido y no fui. No todos somos así. Pero hay un momento en que somos confrontados para confesar. Pero hay que actuar. Así que en un momento, por ejemplo aquí, puede ser un acto correcto o incorrecto, pero hay que confesar. Como lo puede ser un niño. Ese niño que falla. Estaba recordando ayer, antier, un niño que me acompañó muchas veces. Yo iba a hacer cultos de barrio con los niños. Buscaba un solar baldío y ahí me paraba y me llevaba ese niño que era el de la iglesia, ¿no? Era como mi discípulo ahí. Y yo empezaba ahí a cantar y de repente salían los niños ahí, andaban jugando, se acercaban, les llamaba la atención que me miraban ahí parado y se acercaban. Y luego ya junté un grupito de niños y les hacía preguntas, a ver, ¿quién le echa mentiras de ustedes? Y el primero que levantaba la mano era mi discípulo. Y me digo, ¿qué pasó? Yo le mentí a mamá en la mañana. Ok, muy bien. Y volví a hacer otra pregunta y otra vez. Oiga, como 5 veces yo, no me ayudes tanto. Y le decía, mira, no, yo no te pregunto a ti. No, es que es, pastor, así. Y tenía 8 años el niño, 9 años. Hoy ya es todo un adulto, ¿verdad? Este muchacho. Pero así era. Entonces, hay gente que no puede soportar esto. Cuando Dios te cuestiona no puedes soportarlo. Cuando Dios te cuestiona tienes que decir, yo soy el que clamé en la madrugada, yo soy el que te pidió esto. Y hermanos, Dios eso le gusta. No es que Dios ignore que fuimos sanados por Él. Cuando Él pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hermanos, es la acción de un niño como mi compañerito allí en el momento que yo lo quería poner de ejemplo, y los que eran más tranquilos eran los del barrio y no el que iba a la iglesia, que fue su caso. Pero alcanzamos niños en ese lugar. Por lo tanto, la confesión se requiere y eso es importante. Con mayor sabiduría de la que jamás mostremos, Jesús preguntó, ¿quién tocó mis vestidos? Aunque sabía todo esto, pero Él quería resaltar la fe, elogiar esa fe, exponerla, ponerla ante la gente, porque esa fe es la que tiene que levantarse. No se tiene que levantar los errores que acompañan a la fe, los fracasos, los intentos. No, hay que sacar esa fe y ponerla al frente. Y hay gente que ve muchas cosas de la iglesia, pero tiene que ver lo importante. Yo le he dicho a la gente, sí, hay errores, sí, no somos perfectos, pero hay sanidad. Dios salva, Dios alcanza a las personas, Dios cambia. No, es que yo he visto estas cosas, pero te ha faltado ver esto. Por eso saque esa fe y póngala enfrente. Póngala, aunque tengamos errores a lo mejor. Es que yo no predico, no evangelizo, no testifico porque pues batallo mucho. Pero Dios ha hecho algo grande por ti. Y eso grande va a entender y va a corregir algunas acciones que quieren ser corregidas. ¿Por qué? Porque hay que hablar, no podemos callar. Es como el talento. Esta mujer hubiera escondido el talento, como aquel hombre que escondió un talento. Uno recibió 2 y lo multiplicó, otro recibió 5, lo multiplicó, el otro recibió otros tantos más y los multiplicó. Y nosotros hemos recibido bendiciones de Dios, pero también la fe es lo mejor. Y otros decimos, es que a mí Dios no me bendice igual que aquellos, no tengo el talento de tal hermano, tal hermana. Pero el Señor dice ahí, ¿quién me ha tocado? Ahora sí, levanta la mano. Yo, Señor, yo extendí la mano, te toqué y me sanaste o me salvaste. Porque aquí no dijo, tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha salvado. El milagro en esta mujer fue más allá de lo físico, fue más allá de lo temporal también. Y esto puede ser una ilustración de la obra de Dios en los corazones que se acercan con fe. Porque mencionábamos, una enfermedad puede ser el llamado de esa fe o de Dios, que va a honrar una fe en esa necesidad. Así que por lo tanto, en el caso de esta mujer queda expuesto y tiene que decir, Señor, yo fui quien te tocó. Así que, porque el corazón
se cree para justicia, dice la Biblia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es muy importante. No podemos callar lo que hemos oído, no podemos callar lo que hemos visto nosotros. Y a veces la iglesia necesita responder a esa pregunta: ¿quién me ha tocado? Es la mejor forma para evangelizar, es la mejor forma para hablarle al vecino, al amigo. ¿Quién? ¿Quién no ha recibido algo de Dios en esta iglesia? ¿Quién no ha recibido un gran milagro de Dios? Usted diga: yo. Levante las dos manos, posible, diga: yo soy la persona. Pero no me lo diga a mí, dígaselo a su vecino, dígaselo a su familiar. Ve, cuéntales como el gadareno todo lo que Dios ha hecho por ti. Ve y cuéntales. Así que la pregunta del Señor es para enviarnos. Esta pregunta puede generar el compromiso y la forma de ir y compartir aquí, porque había más enfermos. Y cuando ven a esta mujer que fue sanada en ese momento, hubo el milagro. Usted sabe que viene la resurrección de esta jovencita también. La gente de ahí, de contemplar esto, se va a la casa de Jairo. Y aunque se quedan afuera, el grupo más selecto entra a la casa de Jairo, a la recámara donde tenían a esta niña, y viene el milagro también. Todo se mezcla ahí. Aquí lo importante es que hay una fe de acción, una fe que mueve, una fe que responde, y no es la fe fingida de tantos, es una fe verdadera. Y esta es la que yo quería dejar allí en ustedes, y que usted, si tiene alguna enfermedad ahora, crea que Dios puede sanar. Así que hoy mismo día yo voy a orar enseguida, el pastor va a orar, y yo creo que yo voy a sanar. Eso es bueno, es un buen principio. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Que Dios nos bendiga y que el Señor haga la obra en nosotros. Confiemos en la sanidad que viene de una fe genuina en la persona correcta, en el momento correcto. Padre, te agradecemos la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, porque